Bueno, la verdad estoy muy contento, estoy digamos emocionado de poder saludarme con muchos hermanos que durante ahora este tiempo que vivimos de la pandemia, el encerramiento, era poco probable que uno se viera con los hermanos de otras asambleas. A mí la verdad me alegra mucho, estoy muy contento y quiero expresar pues mi emoción por tal asunto. En esta mañana entonces vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios. Lo que vamos a trabajar en este momento pues va a ser la llenura del Espíritu, ¿cierto? Necesitamos estar llenos del Espíritu para poder vivir una vida realmente que agrade a Dios. Entonces les pido el favor de que me acompañen en oración, porque realmente cuando uno se para acá uno no es sino un instrumento del Señor y toda la gloria debe ser del Señor, y siempre mi intención es que el Espíritu Santo sea el que trabaje a través de cada uno de nosotros, tanto de los que exponemos la palabra como de los que la recibimos, porque esto es lo que el Señor quiere. Señor, te damos muchas gracias. En esta mañana queremos poner delante de ti el estudio de esta palabra, que tú seas el que haga lo que tiene que hacer. Tú dices que tu palabra jamás vuelve vacía, eso lo creemos, Señor, y queremos, Señor, que hagas el efecto en cada uno de los oyentes, cada uno de los que estamos acá presentes y los que están también en la transmisión. Dejamos esto en tus manos, Padre Santo, en nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a trabajar con la ayuda del Señor en esta mañana, siempre con la ayuda del Señor. Efesios 5 del 1 al 20. Efesios 5 del 1 al 20. En la vida siempre uno puede tomar decisiones, ¿cierto? Todo en la vida es decisiones. Si usted toma decisiones puede obtener objetivos claros. En el año de 1925 nació en Puerto Rico un varón que, digamos, fue profesor en ciencias en el colegio. Luego el hombre se dedicó al deporte, fue un gran deportista. El hombre se dedicaba al fisiculturismo. El hombre llegó a ser campeón allá en Puerto Rico y en las Américas. Pero estando en la cúspide de su carrera deportiva, pues este varón le cayó una enfermedad llamada, por aquí tengo el nombre, artritis reumática crónica, que le impidió seguir adelante con esa carrera deportiva. En muchos casos, este tipo de deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, se deprimen, ¿cierto? Algunos, frente a estas circunstancias tan difíciles, entonces toman malas decisiones, se entregan a la depresión, se entregan al alcoholismo y viven vidas que pueden terminar en miseria moral. Pero en este caso este varón conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y entonces él decide que va a servirle. El Señor lo sana, el Señor sana a este varón. Este varón entonces fue muy usado por el Señor y llevó la palabra a muchas partes. A donde el Señor lo utilizó en el evangelismo, él trabajó hasta el año 2013, que fue el año en que murió. Su nombre era Gille Ávila, tal vez algunos hemos escuchado de él, ¿cierto? Bueno, es importante saber que así como este hombre tomó esta decisión, ¿cierto? Tomó una buena decisión, Dios espera que nosotros también tomemos buenas decisiones, porque todo en la vida al final son decisiones, ¿cierto? Yo todos los días puedo decidir si hago cosas buenas o cosas malas. Para tomar buenas decisiones, aquí encontramos unos buenos consejos en el libro de Efesios, capítulo 5, del 1 al 20. Aquí nos habla acerca de algunas cosas que sí debemos hacer y que no debemos hacer. Entonces, Efesios capítulo 5 del versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos una serie de consejos que son bien importantes y que nosotros debemos de tener en cuenta. En el transcurso de esta conferencia se ha venido trabajando cosas muy importantes, muy relevantes respecto a lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Dios nos ha dado, nos ha puesto en lugares celestiales, nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir la vida que Él nos ha regalado, ¿cierto? La nueva vida que nos ha entregado. Y entonces, para nosotros poder vivir esa vida, tenemos que seguir el consejo de Dios, porque la vida espiritual, alguien decía, la vida espiritual no es difícil para una persona, es imposible. Es imposible si usted la va a vivir en sus propias fuerzas, ¿cierto? La vida espiritual, de la única manera que se puede vivir, de acuerdo a lo que Dios nos pide, es en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. O sea, cualquier otra se expone a que su vida sea con altibajos, ¿cierto? Una vida más bien relajada desde el punto de vista espiritual. Dios lo que quiere es que vivamos plenamente. En el versículo 14 dice el Señor, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿De cuáles muertos dice el Señor que se levante? De los muertos espirituales, ¿cierto? Un muerto espiritual es una persona que está sumergida en el pecado. La palabra muerte significa separación, ¿cierto? Muerte espiritual quiere decir que el hombre está separado de Dios. Es una muerte espiritual, ¿cierto? Separado de Dios. Porque nosotros conocemos, para todos es conocida la muerte física. La muerte física es la separación entre el espíritu y el cuerpo, ¿sí? Bueno, eso queda claro. Entonces, nosotros tenemos que identificar realmente que la causa que hace que la gente se duerma o que la gente esté muerta es el pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a entender cómo es que uno se levanta de los muertos, ¿cierto? Ahora, si usted ya se levantó de los muertos, pero está dormido, porque es que el pecado también produce adormecimiento espiritual, entonces aquí tenemos algunos consejos que la palabra nos da para salir de tal estado. La promesa que nos hace el Señor ahí en ese versículo es que sea que usted se haya despertado, porque esté dormido o se haya levantado de los muertos, dice, una vez que usted toma esa decisión de apartarse del pecado, entonces dice que lo alumbrará Cristo, ¿cierto? Cristo nos va a alumbrar si nosotros tomamos esa decisión. Ahora bien, dice que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, versículo 15. Una vez que Cristo resplandece en la vida de una persona, empezamos a conocer lo que es la sabiduría. Hay un versículo en Job 28:28, dice que el temor de Dios es lo que nos da la sabiduría, ¿cierto? Y el ser inteligente es apartarnos del mal. De eso se trata entonces la sabiduría y la inteligencia. A través de Cristo nosotros podemos empezar a adquirir la sabiduría. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que hay dos caminos para el ser humano, el ser necios o el ser sabios, ¿cierto? La necedad es todo lo que realmente niega a Dios. El mundo, por ejemplo, dice, acepte el aborto. Eso es una necedad. ¿Qué es lo que dice Dios? No matarás. El mundo dice,
robe pero poquito. Eso con los políticos, que no, yo voto porque se roba poquito. Dios dice, no robe nunca. Es un pecado robar. Otros dicen, no, diga mentiritas. Una mentirita ahí sencillita, eso no le hace mal a nadie. Dios dice, no mientas, no mentir nunca. Entonces, apartarnos de esa mentalidad, que es una mentalidad necia, que es lo que nos transmite el mundo, es lo que nos empieza a hacer sabios. Cuando nosotros empezamos a rechazar los conceptos, los preceptos del mundo y empezamos a obedecer al Señor, entonces eso es lo que nos da sabiduría. En otras palabras, alcanzar la sabiduría es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es en realidad lo que significa la sabiduría, ¿cierto? Luego vemos aquí en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora que terminamos un periodo electoral en Colombia, se habla mucho de la palabra democracia. Pero realmente yo les voy a hablar de una democracia que es para todas las personas, es el tiempo. El tiempo es lo más demócrata que yo conozco, lo más democrático. A todos nos dan 24 horas. Aquí a quien le falta un minuto de su vida, un reclamo, vea, voy a protestar porque me han robado 10 minutos al día. ¿Cierto que a ninguno? Es lo más democrático que hay. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Entonces es cómo nosotros utilizamos el tiempo realmente. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo o estamos desperdiciando el tiempo? Las redes sociales, digamos que se han convertido en enemigos del buen uso del tiempo de la humanidad, en la mayoría de los casos. La pregunta que nos tenemos que hacer, hombre, ¿cuántos minutos al día desperdiciamos en cosas que realmente no edifican o cosas que son vanas, ¿cierto? Es una pregunta que nos tenemos que hacer con frecuencia, todos los días, diría yo. Ahora bien, si nosotros usamos bien el tiempo para aprender la sabiduría, que ya vimos que la sabiduría viene de la palabra de Dios, entonces estemos seguros que eso va a cambiar nuestra vida para bien. No solamente va a cambiar nuestra vida para bien, va a cambiar el entorno en el que nosotros vivimos. Eso es seguro. Escuché hace poco a un conferencista que decía que si uno dedica al menos una hora diaria a una actividad, con el tiempo usted se vuelve experto o empieza a tener dominio de esas habilidades de esa hora que practica. Entonces yo me pregunto, hombre, si nosotros le dedicamos siquiera una hora al día a la comunión con el Señor, como mínimo, ¿no podremos empezar a ser más sabios? ¿No podremos empezar realmente a impactar con el Evangelio al mundo que nos rodea? Pensemos en lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, en la semana utilizamos al menos unas 11, 12 horas de comunión con el Señor, de estudio de la palabra, de oración, puede ser las reuniones, reunión de estudio bíblico, reunión de oración, el culto dominical, ¿no creemos que realmente eso va a transformar nuestras vidas? Que podemos ser sabios, que podemos empezar a ser luz, porque también aquí la palabra habla más adelante que nosotros debemos ser luz. Hagamos la cuenta, si usted utiliza una hora diaria como mínimo, estoy hablando como mínimo, ¿no? Son 7 días en la semana, entonces 7 horas. Digamos que entre las reuniones semanales y el culto dominical tiene otras 5 horas, serían 12 horas. Nosotros de vida útil realmente en la semana tenemos ¿cuántas horas? Tenemos 16 horas, lo multiplicamos por 7, eso nos da 112, ¿sí o no? 112, porque las otras 8 horas pues obviamente es para descansar. Esas 112 horas, si nosotros sacamos 11 o 12 horas, va a ser algo así como diezmar el tiempo para Dios, ¿sí? Eso realmente empieza a impactar la vida espiritual. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a utilizar bien el tiempo, y eso se hace de una manera práctica. Esto no es cosas espectaculares, la vida espiritual no son por allá un toque de un ungido, Dios te dio no sé qué poder y por allá lo tiran. Esos son, digamos, adulteraciones del Evangelio. El Evangelio realmente es muy práctico. Miremos por ejemplo en Hebreos 10:23,
Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces vamos a ligar eso con el versículo 17 que dice, Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay un contraste, aquí hay varios contrastes, insensatez frente a entendimiento, ¿cierto? Insensatez es cuando o yo no quiero entender o no me dispongo a entender las cosas, ¿cierto? Y lo otro es entendimiento pleno de las cosas. Cuando nosotros empezamos a pasar tiempo con el Señor, entonces realmente podemos entender su voluntad. Romanos 12, 1 y 2 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿cierto? Nuestro culto racional es presentarnos delante de Dios. Y luego dice que no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a este mundo. No os conforméis a este siglo, sino que debemos ser transformados, ¿cierto? Debemos ser transformados, ¿para qué? Para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la medida que nosotros empecemos entonces a pasar tiempo con el Señor, eso va a empezar a transformar nuestras vidas. Y habla entonces en Hebreos 10:23 una profesión de nuestra esperanza. Habla de la vida cristiana como si fuera una profesión. Entonces, ningún carpintero o constructor o médico o la profesión que sea, de una vez coge la teoría y la practica y de una vez hizo las cosas bien, ¿cierto que no? Eso humanamente es imposible. Todos los que trabajamos en algún arte o alguna profesión o algún oficio sabemos que eso toma un tiempo de aprendizaje. Hay que coger la teoría, los principios y luego vamos, practicamos, algunas veces nos equivocamos, hasta que al fin uno con el tiempo de tanto practicar va adquiriendo las habilidades y va desarrollando el trabajo que esperan que uno haga, ¿sí? Bueno, la vida cristiana es algo muy similar, eso no tiene ningún misterio. Entonces, en la vida cristiana, ¿qué es importante? Lo primero es conocer bien los principios, por eso necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Y luego, ¿qué debemos hacer nosotros? Aplicarlos. Ahora, eso no se da inmediatamente. Tiene que haber todo un proceso, ¿cierto? Donde hay un nacimiento espiritual que ya sabemos que se da por el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando usted y yo hemos entregado nuestra vida a Cristo, realmente nuestra vida espiritual empieza a crecer porque hay una persona divina, el Espíritu Santo, dentro de usted y de mí. Pero al Espíritu Santo entonces hay que darle la libertad para que Él pueda empezar a hacer la transformación que Dios pretende que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, eso es todo un proceso. ¿Por qué? Porque debe ser diario, debe ser cotidiano. Nosotros, para poder ser sabios en nuestra profesión de fe, que es ser hijos de Dios, tenemos que someter al ensayo y el error los conceptos que aprendamos. ¿Y por qué ensayo y error? Porque la palabra de Dios es pura, es limpia, pero nosotros tenemos internamente, ya traemos un enemigo, ¿cierto?, que se opone a la palabra de Dios. Entonces empieza a darse una lucha espiritual, y esa lucha espiritual es lo que nosotros necesitamos para poder empezar a crecer. Entonces, por eso es que es como una profesión. Tengo el concepto que me da la palabra de Dios, pero tengo que aplicar una situación específica. A veces me equivoco, muchas veces nos vamos a equivocar, pero en la medida que yo oro, ¿cierto?, yo le pido al Señor que me perdone, que me muestre cómo es que debo hacer las cosas. Si es que he ofendido a alguien, si es que he hecho algo indebido, si es que he tenido malos pensamientos, si he expresado de la forma que no es, el Señor me ayuda. Y de esa forma nosotros vamos creciendo, en esa forma nosotros podemos verdaderamente empezar a ser sabios, ¿cierto? Y podemos cumplir los propósitos de Dios y podemos entender su voluntad. Entonces, digamos que la práctica y la teoría, que son como cíclicas, yo aprendo algo, lo pongo en práctica, pero luego reflexiono sobre lo que hice, ¿cierto? Si es acorde a la palabra de Dios o no, es lo que nos empieza a dar buenos frutos. Entonces, una hora mínima de estudio de la Biblia, mínima. Nos quedan 15 horas para ponerla en práctica.
Ahí tenemos. Ahora, los recursos están disponibles, ¿cierto? Tenemos los recursos disponibles, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios abunda, vea, usted la puede tener aquí en la forma tradicional, o la puede tener en estos dispositivos, ¿sí? No hay excusa por ese lado. La oración para pedir la guía divina, ese es otro recurso que nosotros tenemos. En cualquier momento nosotros podemos orar al Señor, no tenemos que pedir citas, ni hay que tener mecanismos muy complicados para poder acceder. Simplemente es disponer nuestro corazón, nuestra mente, pedir al Señor su ayuda o pedirle perdón. La oración en cualquier momento nosotros la podemos hacer. Lo otro, el consejo bíblico de los hermanos. Es muy importante recibir consejo, pero consejo bíblico, ¿cierto? Y obviamente la comunión, el hecho de ver cómo está el hermano está creciendo espiritualmente, eso me anima. Pero si yo a la vez sé que hay hermanos que están en dificultades y yo puedo ir a ayudarles, lo debo hacer. Eso también nos ayuda a crecer. Incluso las redes sociales también pueden ayudar. Hay muy buenos predicadores, en YouTube. Casi los mejores predicadores tienen ya espacio en YouTube. Usted ahí puede encontrar muy buenas prédicas, puede encontrar muy buena palabra porque son maestros. Entonces, mi hermano y hermana, no hay excusas, no tenemos excusas. No seamos insensatos, sino entendidos. Una vida cristiana, activa, práctica, nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Miremos los versículos 18, 19 y 20. Aquí este versículo para mí es clave en este pasaje. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Creo que ese es lo central aquí, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La ambición diaria de cada creyente, ¿cuál debe ser? Ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la ambición que nosotros debemos tener en la vida. La ambición del mundo, ¿cuál es? Tener dinero, ¿cierto? Para poder gastárselo en sus deleites, que generalmente es sexo, ¿cierto? Y alcoholismo. Aquí habla, por ejemplo, de algo como es el alcoholismo. A la gente le encanta matarse trabajando durante la semana para irse a beber el fin de semana. Mucha gente hace eso. Entonces, el Señor dice, bueno, eso es la gente en el mundo, ¿cierto? Nosotros debemos de tener una ambición diferente. No ni de sexo, ni de plata, ni de trago, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y hace un contraste impresionante porque la gente cree que esas cosas como el sexo y el alcohol les da felicidad, pero es una felicidad que es momentánea. Si uno mira, por ejemplo, Proverbios 23, ahí podemos mirar Proverbios 23, ¿cuáles son los efectos que la palabra de Dios retrata en cuanto a la gente que le gusta mucho el vino? Bueno, hoy en día no es tanto el vino, sino el alcohol. En nuestro caso aquí es el aguardiente, el ron, la cerveza, ese tipo de cosas que producen embriaguez. Entonces, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 23 del 29 al 35, algunos versículos. Dice, no mires el vino cuando rojea, versículo 31, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. La gente le gusta embriagarse, pero a veces las consecuencias de esas borracheras son terribles, ¿no? Accidentes de tránsito, peleas, homicidios, enemistad, es una cosa impresionante. O sea, el alcohol, cuando a la gente le gusta esto, eso produce muchas heridas, ¿cierto? Produce desorden social también, produce rupturas familiares. Otro caso aquí, por ejemplo, le gustan a los borrachos mucho arrepentirse, ¿cierto? Se arrepiente, casi todos los borrachos el lunes cuando están pelados y no tienen casi ni qué comer, entonces, no, yo no vuelvo a beber, esta es la última vez que me emborracho. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dice en el versículo 35, me dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare aún lo volveré a buscar. Ese vicio es tan tremendo que la gente
se arrepiente el lunes, yo creo que hasta el miércoles están arrepentidos. Y luego el viernes, otra vez lo mismo, ¿cierto? Son adicciones que se producen. Entonces, aquí hay un contraste interesante que la palabra nos pone. Bueno, a la gente le gusta, sabe que embriagarse es malo, pero lo anhelan, lo están anhelando. El contraste aquí es, bueno, nosotros como cristianos, ¿qué debemos anhelar? Nuestro anhelo debe ser estar llenos del Espíritu Santo, es el anhelo que nosotros debemos tener. Yo creo que la ambición más grande que uno debe tener como creyente es eso, estar lleno del Espíritu Santo mientras estemos aquí en este planeta Tierra, porque obviamente la ambición más grande de nosotros es conocer al Señor cara a cara, ¿sí o no? Gloria a Dios, y es lo que estamos esperando. Pero mientras estemos aquí, que sea el Espíritu el que nos llene, el que guíe nuestras vidas, el que nos lleve a todo el conocimiento, a la luz, a la sabiduría, a todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo prometió en Juan 10:10. El Señor dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia, ¿cierto? Entonces esa vida en abundancia no es posible de manera humana, porque estamos demasiado contaminados por el pecado. El pecado nos contamina de una forma impresionante. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener una relación con Jesús muy íntima, ¿cierto? Él nos dice, por ejemplo, nos revela algunas cosas. Miremos en la palabra, por ejemplo, Juan 16:13. Algunas cosas que pasan con el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que nos guía a la verdad es el Espíritu Santo. Yo he conocido gente que lee la Biblia y todos los días lee la Biblia y no entienden. ¿Por qué? Porque para poder entender la verdad contenida en la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando usted no tiene el Espíritu Santo, la palabra se vuelve algo así como de buenos consejos, algunos consejos. Pero cuando el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas, entonces para nosotros no solamente son algunos consejitos, sino que es la verdad. La palabra de Dios se convierte en nuestra vida porque es la verdad. También en Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros muchas veces no sabemos orar, pero el Espíritu Santo presenta las oraciones en la forma de vida ante el Padre. Eso es algo sobrenatural, nosotros ni siquiera entendemos eso. Yo creo que nosotros a veces oramos necedades o cosas que son vanas, pero el Espíritu Santo se encarga de presentar eso para que sea realmente como hace un abogado, ¿no? Así, al fin de cuentas, el Espíritu Santo le dice en el Paracleto. Los abogados presentan bien los casos frente a los jueces, ¿cierto? Para que haya una buena, digamos, quedar de buena manera delante del juez. Yo creo que lo mismo pasa con nosotros delante de Dios. A veces somos torpes, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Dice que con gemidos indecibles. Muy bien, otra labor que hace el Espíritu Santo. En Juan 7, del 37 al 39, dice que como río de agua viva, como ríos de agua viva. ¿Qué es lo que le da realmente vida al planeta Tierra? El aire y el agua, ¿cierto? Cuando no hay agua, ¿qué pasa cuando no hay agua? Hay muerte, ¿sí o no? Hay muerte. El Espíritu Santo dice que es como ríos de agua viva. O sea, es una fuente de vida, es una fuente realmente saludable, que es permanente. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a todas estas cosas, y me gustaría citar también un pasaje aquí mismo en Efesios, que me parece impresionante lo que dice, que está en el capítulo 2, y va desde los versículos 15 al 21, voy a leer algunos versículos solamente, esto ya se ha tratado, pero nos habla de, por ejemplo, en el versículo 19, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? ¿De qué está hablando acá? Del Espíritu, ¿cierto? Es el Espíritu de Dios, es una fuerza, pues es una persona que tiene una fuerza incontenible porque es Dios mismo, es la esencia de Dios trabajando.
estas palabras me parecen tremendas porque son redundantes. Supereminente grandeza de su poder. Eso es redundante todo. Super, eminente, grande y poderoso. Ese es el Espíritu Santo. Es Dios Espíritu Santo. Por eso yo digo que nosotros, la mayor ambición nuestra es que el Espíritu Santo sea el que llene nuestras vidas. Esa es la ambición que nosotros realmente debemos tener, lo que debemos perseguir. Pero el Espíritu Santo también tiene unas contiendas internas muy tremendas. Internas y externas. La contienda interna es que nosotros tenemos una naturaleza que es caída, que es propensa al pecado. La palabra habla de las concupiscencias, que es como esa tendencia que tenemos todos los seres humanos a hacer cosas pecaminosas. ¿De dónde viene eso? Eso está desde que hubo la contaminación por el pecado, ¿cierto? Cuando Adán y Eva, digamos, nos vendieron. Claro que yo también los habría vendido, la verdad, ¿cierto? Pero nos vendieron a tener que una herencia de pecado. Eso quedó en nosotros, eso quedó en el ADN de nosotros, ¿cierto? Eso es tan cierto como que un niño, por ejemplo, si se cría en la calle y no tiene una familia que lo guíe, que lo corrija, ¿cómo se va a levantar? Normalmente se levanta como un criminal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa naturaleza ya está ahí. El Espíritu Santo tiene que luchar contra esa naturaleza dentro de cada uno de nosotros. Pero no solamente contra ese enemigo interno, también tiene que pelear contra un enemigo que es un enemigo externo, que se llama el mundo, ¿sí? En 1 de Juan 2:15 al 17, el Señor dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿cierto? Eso nosotros no debemos de buscarlo jamás. Pero la carne le gusta lo del mundo. Y el Espíritu Santo también tiene que tener esa lucha. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtenemos la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo obtenemos la llenura del Espíritu Santo? Pues bueno, la clave está acá también. Empezamos en el versículo 1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la clave, sed imitadores de Dios. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El estándar es alto. Yo siempre digo que Dios nunca le pone a uno cosas que uno no sea capaz de manejar. El Señor les dice, bueno, yo les doy la palabra, ustedes deben de conocer la palabra, practicar la palabra, pero es que eso no quedó así. El Señor nos dio ejemplo, porque Él mismo vino y se hizo hombre, y con su vida Él demostró que sí era posible vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso Él es el ejemplo perfecto, Cristo el Señor. Miremos algunas cosas interesantes que hizo Cristo. Solamente algunas cositas por cuestión de tiempo, pero nos podíamos quedar mucho tiempo hablando de todo lo que hizo el Señor. Mateo 4, versículos 17 y versículos del 23 al 25. Mateo 4 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que vino el Señor fue a predicar el arrepentimiento, la necesidad de decirle al hombre, arrepiéntase. Arrepentirse es cambiar de pensamiento, cambiar de acción, ¿cierto? Si usted va pecando, no siga pecando más. Sígame a mí, dice el Señor. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor? Cuando Él estuvo acá, dice el versículo 23 de Mateo 4, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Imagine todo lo que hizo el Señor. No solamente predicó el evangelio, sino que también ayudaba a las personas. Yo creo que una de las cosas más terribles que podemos tener los seres humanos es cargar una enfermedad. El Señor vino y quitó todas las enfermedades. Hay gente que daría toda su fortuna por quedar sanos después de que están enfermos. El Señor vino e hizo eso. Y dice que también quitó toda dolencia en el pueblo. Y la fama de Él fue tan tremenda que había ciudades enteras, ciudades de las cuales mencionamos aquí a Galilea, a Decápolis, a Jerusalén, y también provincias, como era Judea, ¿cierto? Una provincia, el equivalente a un departamento, ¿no? Y al otro lado del Jordán. Todo eso lo hizo el Señor mientras estuvo acá. O sea, el Señor siempre estaba ocupado ayudando a la gente. Entonces, por eso, con tanta libertad, el apóstol dice, sed imitadores de Dios, sed imitadores de Cristo. Ese es el estándar que nosotros debemos de buscar, ser imitadores de Cristo, un estándar bastante alto, ¿cierto?
Dice que en amor, todos conocemos acá cuál es la demostración más grande del amor de Cristo. La demostración más grande del amor de Cristo lo voy a resumir en un versículo que es Romanos 5:8, que dice que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Y ahí explican otros versículos que usted puede morir por el amigo, por la persona que, digamos, como decimos aquí, es su llavería, ¿cierto? O es su parcero, alguien que yo estimo mucho, pero es que Cristo vino y murió por gente que lo odiaba, por gente que no quería saber nada de Él, como éramos muchos de nosotros acá, ¿cierto? Odiábamos a Cristo, simplemente no nos interesaba. Cristo murió por usted y por mí. Esa es la demostración más grande del amor del Señor. ¿Para qué? Leamos 1 de Pedro 3:18, que explica rápidamente cómo es el propósito de la muerte de Dios tan horrible, a través de Jesús, la persona de Jesús, cómo muere el Dios del universo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, Cristo, por los injustos, usted y yo. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Esa es la demostración más grande del amor de Dios. Él es perfecto, Él es puro, Él es todopoderoso, pero por amor, Él quiere que nosotros vivamos con Él. Pero ¿qué tuvo que hacer? No solamente venir, dar ejemplo, no solamente revelar la palabra a través de todos los profetas y de los apóstoles, sino que vino y entregó su vida. Y dice tal vez el versículo más conocido de la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la demostración práctica del amor de Dios. Entonces, continuando con ese pensamiento y teniendo en cuenta que el ejemplo es supremo, dice que ese sacrificio que el Señor hizo a través de nosotros, que hizo por nosotros, que hizo a través de su muerte por nosotros, dice que fue un sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué un sacrificio a Dios en olor fragante? Pues por una razón bien importante, porque Cristo jamás pecó. Cristo nunca pecó. Hay un versículo que a mí me trabaja bastante hace muchos años. Dice: la paga del pecado es la muerte. Pero es que Cristo no pudo quedar muerto porque Él jamás pecó, ¿cierto? Si Él no pecó, la muerte no podía tener potestad sobre Él. Pero entonces eso no puede quedar ahí. Vivimos en un país que es bastante religioso, la gente va durante una semana del año y habla de Cristo, y algunos yo creo que hasta reconocen pues la obra de Cristo, pero no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque su vida sigue siendo lo mismo. Miremos por ejemplo los consejos que dice acá. Bueno, ya tenemos el ejemplo de Cristo, entonces miremos del versículo 3 en adelante. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Los pecados sexuales. Al mundo le encanta el pecado sexual, y hoy en día que cada vez está más desenfrenado, ya con todo esto del homosexualismo, no sé cuántos tipos de relaciones hay raras, hay hasta zoofilia, bueno, cualquier cantidad de pecados. Pero ¿qué dice la palabra para alguien que quiere seguir a Dios? Ni aun se nombre entre vosotros. Pero no solamente eso, habla también de la avaricia, el deseo de tener bienes materiales y tener dinero de una forma loca. Eso tampoco corresponde a nosotros, ¿cierto? Tristemente hoy en día hay ciertas ramas, digamos, del cristianismo que hablan acerca de la prosperidad, pero es que la prosperidad de nosotros es una prosperidad primero que todo espiritual. A partir de ahí el Señor se encargará de cada uno, ¿cierto? Pero ellos fijan la mente, quieren que la gente, que los feligreses que lo siguen, no, es que Dios va a darle a usted platica, pero si traiga platica primero para acá. Eso no es, eso es avaricia realmente. El Señor dice que eso tampoco se debe nombrar entre nosotros. Palabras deshonestas, necedades, truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
hay una cantidad de cosas como el hablar, ¿cierto? Las truanerías. Truanerías es como todo tipo de maldad que se le hace a las personas, o engaño, o sutilezas para poder sacar beneficio. El Señor dice que eso tampoco es parte de nuestra vida, eso tiene que estar fuera de nuestras vidas. Más bien que nosotros tengamos acciones de gracias, ser muy agradecidos. Ser muy agradecidos es bien importante. Porque hay obviamente una consecuencia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ojo con eso. Condiciones que impiden que una persona pueda conocer el reino de Dios. Todo lo que es el pecado sexual, fornicación e inmundicia, la avaricia, que es equivalente a idolatría. Y luego dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son las palabras vanas, las palabras engañosas? Cuando damos un evangelio que no habla del pecado, cuando predicamos un evangelio que es el que a la gente le gusta, Cristo te ama, Cristo te ayuda, Cristo te sana, pero cuando dice, no, pero es que Cristo aborrece el pecado, y el Señor dice lo que dice acá, ¿cierto? El que le guste mucho el pecado no va a estar en el reino de Dios. Dios es radical en ese sentido. Dice, arrepiéntase del pecado y va a conocer mi reino. No hay otra condición. No podemos hablar ni venir a hablar cositas positivas, positivismo, y usted es un campeón y todo eso. No, primero que todo arrepiéntase. Reconozca que en usted hay pecado. Arrepiéntase, y después de que se arrepienta, míreme a mí, dice Cristo, sígame. Eso es lo que tenemos que hacer, y es lo que tenemos que seguir predicando. Entonces, no podemos dejarnos engañar. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, participar en sus malas obras, ¿cierto? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es un cambio radical de vida. Lo que antes hacíamos en tinieblas, nos gustaba todo eso, la avaricia, el licor, a otros el juego, a otros el sexo, a otros la mentira, el robo, etcétera, etcétera. Eso éramos. La iglesia es un lugar donde hay muchos ¿cierto? Ex viciosos, ex homosexuales, ex ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso éramos antes. Pero ahora somos hijos de luz. Tenemos que andar en luz. Pero entonces, ¿qué es lo que pretende Dios que nosotros hagamos siempre? Que nosotros estemos obedeciendo, ¿cierto? Ahora, esa es la parte nuestra, obedecer a Dios. Yo creo que la parte de la vida cristiana no es tan difícil. Para nosotros poder obedecer a Dios, primero tenemos que buscar a Dios. No es que yo lo obedezco, entonces lo busco, no, eso es mentira. No, nadie es capaz de obedecer a Dios por propia cuenta. Tenemos que reconocer que en nosotros hay mucha debilidad. En nosotros hay mucha debilidad. Por eso habla aquí de toda esa serie de advertencias. Dice, por ejemplo, no participéis en la obra infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es el tipo de cosas que uno hace sin Dios. Y a veces son cosas tan vergonzosas que yo creo que a nadie le gustaría publicarlas o que la gente se dé cuenta. Eso es vergonzoso. Hay pecados que, hombre, nadie lo reivindica, nadie sale a ufanarse de ciertos pecados. Hay cosas que son realmente vergonzosas. Eso éramos nosotros, eso es la gente que no tiene a Dios. Ahora nosotros estamos en luz. ¿Por qué estamos en luz? Porque nosotros buscamos a Dios. Entonces el camino es, nosotros buscamos a Dios, lo buscamos, con los pecados que tengamos lo buscamos, ¿cierto? Una vez que nosotros realmente tenemos el encuentro con el Señor, nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado y entregamos nuestra vida a Dios, Dios empieza a hacer el trabajo. Lo primero que hace es depositar su Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros
nosotros entonces tenemos que empezar a alimentarlo, ¿cierto? Ese es el procedimiento. De ahí en adelante ya viene la sabiduría, viene la luz y todo lo que vemos acá. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros ¿qué debemos hacer? Creo que el resumen es muy sencillo. Apartarnos de las cosas perversas, si es que ya hemos conocido al Señor, y empezar a buscar de Dios. Recuerde, de una manera práctica. Esto no es una cosa por allá, que el Señor allá y me tocó con una luz espectacular, o que allá llegué y el predicador me tocó y entonces de ese momento yo quedé lleno del Espíritu. Esas son mentiras. Puede que de pronto funcione, pero la realidad es que nosotros tenemos que ser muy prácticos en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual entonces es que nosotros busquemos la palabra, oremos, nos dispongamos cada día a someter lo que leemos de la palabra a la práctica. Si nosotros estamos realmente, eso nos da la idea de si estamos andando o no estamos andando en el Señor. Y realmente eso lo podemos hacer siendo llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu está en la práctica diaria que nosotros hagamos de nuestra vida espiritual. El orar, el leer la palabra, el estar examinando si mis conceptos bíblicos realmente los estoy aplicando a mi vida práctica o qué. Son pequeñas decisiones que nosotros tenemos que tomar cada instante, ¿cierto? El Espíritu Santo nos llena de gozo, nos llena de alegría. De hecho, el fruto del Espíritu se resume en 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Y por último, quiero pensar el fruto del Espíritu y la llenura del Espíritu que tienen estos hermanos que vienen en países comunistas y países musulmanes. ¿Cómo se mantienen ellos firmes? Humanamente eso es imposible. Es por la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Una llenura del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que anhelar, es la ambición que nosotros debemos buscar, estar llenos del Espíritu. Eso nos da vida y vida en abundancia. Bendito Dios, te damos toda gloria, toda honra en esta mañana. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque no solamente tú nos has dado un ejemplo grandioso cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo aquí a hacer el bien a todas las personas. No solamente eso, Señor, fuiste mucho más allá, porque le pediste hacer tu voluntad, y tu voluntad era una voluntad tremenda, Señor, morir en aquella cruz, para que la humanidad, para que todo aquel que creyera en tu Hijo, Señor, en esa obra impresionante de sacrificio en la cruz, pudiese ser salvo. Señor, te damos gracias los que somos salvos, Señor, porque un día creímos en ti, pero no porque nosotros te hayamos buscado, sino que tú nos buscaste a nosotros, Señor, porque tú nos amaste primero y tú has trasladado ese amor a nuestras vidas. Señor, queremos rogarte para que tengamos claro que lo importante es que busquemos de ti, Señor. Busquemos la llenura de todo lo que tú tienes para nosotros, a través de tu palabra, Señor, a través de tu ejemplo, a través de los hermanos y hermanas que nos motivan a seguir adelante, Señor. Tú mismo, Señor, intercedes por nosotros en el cielo. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a meditar en esto, la necesidad que tenemos de estar llenos de ti, de estar llenos de tu presencia, Señor, para que nuestra vida realmente lleve los frutos que tú esperas. Incluso trae gozo, trae alegría a nuestras vidas. Señor, también te rogamos por aquellas personas que aún no te conocen, que no se enfrasquen en tratar de reformarse ellos mismos, porque la carne es irreformable, Señor, sino más bien que ellos sean conscientes que con la vida que tengan lleguen a ti, Señor, para que tú los transformes completamente. Vemos la vida de gente que ha sido terrible. El mismo apóstol Pablo era un asesino y tú lo transformaste, Señor. Este mensaje, Señor, que llegue a ellos, que te busquen a ti, tienes que buscarte a ti, entregar sus vidas, para que tú realmente los puedas llenar, Señor, ellos puedan vivir la vida que tú has diseñado para cada ser humano, una vida abundante. Señor, te damos la gloria y la honra en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas.